Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria de Comercio Colombo-Alemana. Para quien no nos conoce, la Cámara Colombo-Alemana es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para fomentar las relaciones económicas entre ambos países. El día de hoy nos acompaña una de las empresas afiliadas a la Cámara Colombo-Alemana, MAN Energy Solution. A la vanguardia de la ingeniería avanzada durante más de 250 años, MAN Energy Solution es el principal proveedor mundial de turbomaquinaria y motores a diésel y gas de gran calibre. Su portafolio incluye soluciones de almacenamiento energético de línea hacia un futuro neutral en carbono y de alta eficiencia energética. Con sede en Alemania, MAN Energy Solution da servicio a una capacidad instalada en 138 países a nivel global. Hoy nos acompañan nuestros panelistas, Elisa Figueroa, quien es gerente regional de ventas para Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Es responsable del desarrollo comercial de plantas de generación y soluciones de almacenamiento energético. Anteriormente, Elisa trabajó en la industria del petróleo y gas gestionando proyectos de gasoductos y también tiene experiencia en la industria química en el manejo de gases industriales para procesos de fabricación industrial. Elisa es ingeniera mecánica por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tiene una especialidad en Administración Energética en EGADE Business School. Nos acompaña también Pravin Bulbule, es gerente de desarrollo de negocios con experiencia en industria de la ingeniería mecánica industrial, especializado en microredes, plantas de generación híbridas, control de procesos, SCADA, cableado eléctrico y electricidad. Fuerte profesional del desarrollo empresarial con una maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Darmstadt. Adicional, nos acompaña el doctor Florian Grusit. Comenzó su carrera como Senior Project Manager en investigación y desarrollo para sistemas auxiliares y centrales eléctricas de MAN Energy Solution en 2007. Más adelante, tuvo varias responsabilidades en los departamentos de producción e ingeniería de la empresa. Actualmente es un conductor activo en la División de Desarrollo de Negocios Internacionales y Nuevas Soluciones Energéticas con un enfoque tecnológico en soluciones Power-T-OX. Florian tiene un doctorado en Ingeniería Química y una maestría en Ingeniería Empresarial del Instituto de Tecnología de Karlsruhe, así como una maestría en Derecho de la Universidad de Saarland. Y por último, el doctor Dominic Hayes es actualmente jefe de almacenamiento de energía en MAN Energy Solution. Anteriormente, Dominic trabaja en el departamento de fusiones y adquisiciones dentro de MAN. Inició su carrera en consultoría de finanzas corporativas y fusiones y adquisiciones. Dominic tiene un diplomado en administración de empresas y un doctorado y una maestría en filosofía. Bienvenidos a todos ustedes, señores panelistas. Elisa, te doy la palabra. Muchas gracias, Joana, y muchas gracias a la Cámara Colombo-Alemana por este espacio para poder exponer puntos de interés en torno a la industria energética. Vamos a dar inicio con la primera presentación. Si bien es elaborada y autoría de Pravin Bulbule, yo estaré exponiéndola en español. Al finalizar de todas las presentaciones, vamos a dar un espacio para preguntas y poder responderlas acordemente, para que también nuestros panelistas puedan participar y atender todas sus dudas. Muy bien, empezaré la presentación de Pravin. I don't know, Pravin, if you would like to say something before? Yeah, just good morning to everyone, and thank you for giving us opportunity to German Chamber of Commerce Colombia. And I'm here to support and answer your questions. Elisa will present in Spanish language this presentation. So stage is yours, Elisa, now. Thank you, Pravin. Okay. Thank you. Muy bien. Empezaremos con esta presentación que hablará de las soluciones híbridas para poder atender a la creciente demanda de energía eléctrica que también conjunta la disponibilidad de fuentes renovables. Ok. Entonces vamos a empezar entendiendo un poco la motivación por las soluciones híbridas en torno a la industria energética. Uno de los principales retos en la generación distribuida que utiliza fuentes renovables de energía es que, si bien son fuentes limpias y amigables con el medio ambiente y de
carbono neutral, también son muy fluctuantes y la predictibilidad de estas mismas fuentes de energía se ve limitada. Existen también restricciones geográficas que regularmente no pueden atender y conjuntar la oferta y la demanda. No siempre las ubicaciones son las más óptimas para poder poner equipos de generación eléctrica, dependiendo de la altura, de las condiciones climáticas, también de la humedad y de la concentración de polvo y de contaminantes en el sitio, para que pueda haber la mejor eficiencia de todos los equipos y poder dar los costos más óptimos a los usuarios finales. Por otro lado, también las fuentes renovables no siempre ofrecen lo que se les llaman las reservas rodantes o la capacidad en firme de generación eléctrica. Y finalmente también la generación distribuida tiene el reto de ir agregando capacidad gradual, dado que los usuarios finales no siempre tienen, digamos, estudiado o no se tiene la predictibilidad del consumo energético que se tendrá. Y para poder justificar un proyecto energético se requiere de muchos cálculos financieros y técnicos para que se pueda justificar un proyecto de esta gran infraestructura a largo plazo. Por otro lado, también podemos observar que las redes eléctricas, digamos, en tiempos pasados eran descentralizadas. Esto quiere decir que los grandes ciclos combinados, grandes plantas termoeléctricas, hidroeléctricas incluso, dan servicios descentralizados a los puntos finales, tanto urbano como comercial como industrial. Y todo esto ahora está cambiando a una fase de transición rápidamente progresando, que se incentiva por los diferentes compromisos ambientales que se tienen, como el COP21 de París, como el protocolo de Kioto, como el Consejo de G7. Y todo esto también podemos ver que se tiene un incremento muy rápido de la disponibilidad de energía renovable por todas estas directrices que estoy mencionando. Y por otro lado también podemos ver que esta descentralización de los sistemas eléctricos se están transicionando a lo que en tendencia se llama de consumidores a prosumidores, que son como los mismos consumidores que producen su propia energía eléctrica en el sitio de consumo. Por otro lado, también estamos viendo esta tendencia de electromovilidad, en donde hay un acoplamiento de los sectores, de los mismos, la industria del transporte se está electrificando y esto demanda un sistema integrado de electrificación en donde se puedan hacer uso de energías más limpias y se puedan reducir las mismas emisiones de carbono. Y por último, también sabemos que estamos transicionando a una era de digitalización y haciendo uso de todas las herramientas que nos brinda esta industria. Ahora estamos llegando a lo que le llamamos redes inteligentes y por lo tanto también las mismas ciudades inteligentes. Muy bien. También, ¿cuáles son los retos para los clientes? Los clientes que deciden llevar a cabo un proyecto de infraestructura energética también se enfrentan con las demandas y con los requerimientos de los operadores de los sistemas de transmisión. Estos mismos operadores son los cerebros y los que manipulan todo tipo de despacho que esté de las redes que estén interconectadas a los sistemas. Entonces, una vez entran las redes, la generación renovable, que naturalmente es fluctuante, podemos observar que idealmente, en el caso de la solar, podríamos ver una curva que empieza de ser decreciente a creciente en ciertas horas del día. Pero la realidad es que es fluctuante, ¿no? Sabemos que hay nubosidades y que pueden haber otros aspectos que lo hagan realmente muy variable. Por otro lado, en el caso del viento también funciona similar. Esperaríamos que fuera algo relativamente constante, sin embargo, en ocasiones el viento no sopla de la manera que se predijo inicialmente. Entonces, esto nos lleva a
llegar a otro tipo de soluciones para utilizar la administración de energía de manera más inteligente. Anteriormente se hacía incentivada por la demanda, pero ahora estamos llegando a la al incentivo a partir de la oferta, que en este caso ya tenemos cada vez más en nuestras propias redes de transmisión la disponibilidad de las energías renovables. Entonces, esto requiere medidas adicionales para estabilizar las nuevas redes que son altamente volátiles. Muy bien, entonces, entrando un poco en materia de cómo funcionan las redes híbridas y su integración a las redes y sus aplicaciones, podemos observar que tenemos diferentes fuentes de energía eléctrica. Puede ser a partir de motores de combustión interna, pueden ser turbinas a gas natural, y también un sistema de baterías que permite el almacenamiento en un corto y un mediano plazo de la misma energía producida de manera constante. Por otro lado, también podemos observar la disponibilidad de las energías renovables, y todo esto administrado por un cerebro, digamos, o por una coordinación ordenada, que se le llama el Energy Management System, que básicamente es la administración energética, el sistema de administración energética que tiene una interfase a la red a través del sistema SCADA. Esto nos ofrece herramientas de ingeniería tanto de un nivel básico para la coordinación y el despacho de cada una de estas fuentes disponibles, pero también a un nivel más elevado con las herramientas de ingeniería, también la comunicación con el sistema SCADA para todo el sistema de despacho, y que a su vez alimenta de información para poder tener herramientas de negocio que nos permitan tomar las mejores decisiones con base a un costo nivelado de generación, que es el costo que se conjunta con base a todos los costos asociados como combustible, como la inversión inicial del proyecto, como la operación y el mantenimiento, y todo esto al final se traduce al usuario final. Entonces, se tiene tomado en cuenta que esos costos se tienen que respetar y que se tienen que optimizar en su mayor proporción, y finalmente también se pueden hacer uso de herramientas de predictibilidad del consumo de los usuarios finales para posteriormente programar las operaciones de mantenimiento. Y avanzando también para explicar un poco cómo funciona un sistema híbrido coordinado a lo largo del día, podemos ver aquí ejemplificado un día que tiene las 24 horas naturales. Al inicio, la batería puede proveer de reservas rodantes, estando en stand-by, y en esta línea gris podemos ver el comportamiento de la demanda del usuario. Este ejemplo toma en cuenta 3 motores de 3 megawatts cada uno a gas natural, una batería de capacidad de 3 megawatts por 5 megawatts hora de descarga, y un sistema de fotovoltaico de 8 megawatts. Entonces, al inicio la demanda es provista por los 3 motores, y posteriormente, cuando el sol empieza a salir, uno de los motores puede ser operado al 85%, que es un porcentaje bastante eficiente. Para hacer uso también de los excesos, o digamos de la energía excedente solar, se puede hacer uso para poder cargar un poco la batería. Entonces, cuando vemos estas caídas de energía solar naturales que pueden existir, podemos aumentar el uso de los motores, y para evitar repentinos usos de combustible o hacerlos más transicional, hacemos el uso de la batería. Por otro lado, cuando el sol está en su punto máximo, se puede observar que la oferta es mayor a la demanda y se utiliza esa energía para almacenar en las baterías.
Y por último, cuando ya el sol se oculta, se van encendiendo los otros motores de manera transicional, y cada uno de estos pasos de transición se hacen más graduales, haciendo uso también de la descarga de la batería. Por otro lado, se puede hacer lo que se le llama un peak shaving o una reducción gradual de los picos de consumo, también con la misma batería, en conjunto con los motores. ¿Ok? Y ya una vez que empieza otra vez a terminar el día y a empezar el siguiente, se pueden ir apagando los motores transicionalmente y hacer uso de la batería para optimizar el consumo de combustible. Entonces, podemos ver gran parte de las ventajas de todo un sistema de baterías y de almacenamiento en las diferentes fases del sistema de generación. Al inicio, para la generación convencional, la que es térmica, se puede ver un incremento de la eficiencia y una mayor utilización de la base instalada. Por otro lado, en el caso de las fuentes de energía renovable, se previene un recorte que es natural en su disponibilidad, y se reduce y se hace más suave esas curvas, esos picos. Por otro lado, también se permite la integración de energías renovables con energías térmicas, y se aumenta la eficiencia de todo el sistema como tal, de toda la planta eléctrica integrada. En el caso de cómo lo ve la red, se pueden diferir las inversiones que se requieren para hacer unas mejoras en el sistema de transmisión. Se pueden contar con servicios conexos requeridos por la red, y también se puede tener una integración de las energías renovables que regularmente están distribuidas. Por otro lado, podemos ver también aquí que en el caso de los usuarios finales, se tiene un mejor manejo de la energía térmica residual, o de la energía térmica también de uso final en la urbanización y en la industria. También aquí, en el caso del ámbito comercial e industrial, se tiene un mejor uso de la... Aquí está. Una reducción de la carga en la demanda, porque se tiene una mejor predictibilidad. Y se tiene también una seguridad en el respaldo de la energía eléctrica. Y finalmente, en el sector transporte, se tiene también un peak shaving dependiendo de la disponibilidad y de la confiabilidad que se requiera del aumento de energía eléctrica. Y también podemos contar con la producción de combustibles sintéticos, que será un tema que también platicaremos más adelante. Por último, quiero mencionar la disponibilidad de diferentes settings o diferentes configuraciones que MAN ofrece dentro de su portafolio para soluciones híbridas, que en el primer caso podemos tener un mejor consumo del combustible. Se puede tener la optimización ya sea de diésel, de combustóleo, de gas, al hacer la integración con renovables y con un sistema de almacenamiento energético y el sistema de administración energética. Por otro lado, si lo que se requiere con el sistema híbrido es la estabilización de la red, también esa es otra configuración que se puede ofrecer dentro de las soluciones que se tienen en el portafolio. Y por último, también otra de las grandes solicitudes es una planta híbrida totalmente aislada, o como se le conoce en modo isla, que pueda combinar las diferentes fuentes, pero que también tenga la suficiente robustez para no depender de un respaldo de la red. Por otro lado, quiero mostrar rápidamente un caso de negocio en donde podemos observar aquí, digamos, las ventajas tanto en la reducción del consumo de combustible como del costo nivelado de generación, al agregar a una planta existente con 7 motores de casi 4 megawatts cada uno que utilizaban diésel. Se agregan fuentes térmicas utilizando gas natural, y se agrega también
fotovoltaico y baterías. Entonces, agregando diferentes configuraciones, ya sea más motores, ya sea más capacidad solar, podemos ver la reducción del costo nivelado de generación. Pero también aquí lo más interesante es que desde un inicio el consumo de combustible a nivel anual, que eran de 22.4 millones de dólares, se puede reducir al integrar el resto de la disponibilidad energética a 15.3 millones. Esta reducción en costos es bastante interesante y además ambientalmente coordinado y alineado a los compromisos que se tienen. Por otro lado, también el valor presente neto de estos proyectos son bastante atractivos y pueden ser redituables para los inversionistas. Finalmente, podemos ver aquí que el consumo del diésel que anteriormente se tenía proyectado para 72.7 gigawatts anuales se reduce a 15.5. Entonces, también el uso de este combustible fósil que es contaminante se va reduciendo con el consumo de la energía solar y del gas natural, que es un combustible menos contaminante. Aquí podemos ver la coordinación de tanto cómo se atiende la demanda, que se muestra en una línea roja, en conjunto con la disponibilidad de los motores que pueden funcionar con gas, de la parte solar y también del uso de las baterías. Ok, listo. Vamos a dar la palabra a mi colega Florian Gruschwitz, que platicará un poquito más de las soluciones de Power2X. Gracias, Elisa. Y a ver si funciona. ¿Pueden ver mi pantalla? Correcto. Sí, Florian. Perfecto. Bueno, les saludo desde Augsburgo, de la sede principal de la MAN en Alemania. Y tengo... Florian, ¿necesitas ponerlo expandirlo? ¿Podemos ver también otras pantallas? Ajá, ¿podemos ver esa? Necesitarías ponerlo en modo de presentación, en presentation mode. ¿Eso? Listo, sí. Ok. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces saludo, buenos días a las Américas desde Alemania. Tengo el placer de presentarles hoy sobre la decarbonización y el hidrógeno verde, las soluciones de Power2X. Para empezar, eso es el principio de Power2X, es decir, convertir electricidad renovable al principio en hidrógeno verde. Así eso siempre es el primer paso cuando hablamos sobre Power2X. Se puede usar evidentemente el hidrógeno verde también de modo directo. Aparte de eso, es el X. Hay diferentes otros combustibles de renovables, como el metano sintético, es decir, el gas natural que se puede producir a base de hidrógeno verde y con hidrocarbón, CO2, CO2 que se puede obtener de cualquier tipo. Mejor si es un fuente de CO2 que sea biogeno, como el biogás o otros de este tipo. Aparte de eso, hay también otros vectores como e-fuels, como el kerosene, los productos de Fischer-Tropsch, que pueden sustituir directamente el diésel, la gasolina o el queroseno para los aviones.
Aparte de eso, también metanol o amonia también son otros tipos de combustibles de fuente renovable. La primera pregunta es ¿cómo no, por qué no se usa el hidrógeno directamente? Porque el hidrógeno producido es bastante poderoso, así que si tienes 1 megavatio de energía renovable y con un contenedor de tipo HTEC, que es que tenemos una participación de la MAN en esta compañía, produciendo 450 kilogramos de hidrógeno al día con solo 1 megawatt. Y con eso se puede proveer suficiente hidrógeno para casi 1000 coches de fuel cell o igual 21 buses o 3 trenes. Así que se puede ver que con comparativamente poco megavatios se puede producir un gran montón de hidrógeno. Si hablamos hoy de 100 megavatios o 1 gigavatios o más de hidrógeno verde, eso va a ser el volumen necesitado si las fábricas de steel, de metálicas o refineries serán transformados para usar el hidrógeno. Para el tiempo de hoy hasta el futuro, cuando toda la industria sería convertido en hidrógeno, se puede también pensar en mezclar hidrógeno en el red de gas natural. Se puede hacer eso y lo típico son máximo 10% o 20% de contenido de hidrógeno en la red. Es decir, que hablamos de máximo 20% de contenido volumérico y ahí tenemos un poco una desventaja, es porque el contenido energético de hidrógeno es mucho menor, es casi menos que un tercer parte de lo del metano. Así que si mezclamos el hidrógeno en una red de gas natural con 20% voluméricos, que es bastante mucho, solo 7% del contenido energético viene del hidrógeno porque tiene esa muy baja densidad energética. Así que el efecto es muy bajo con este método. Pero ¿cómo podemos reducir, decarbonizar el mundo con metano, que también si es un combustible que contiene carbono? Así que si usas metano en un camión o motor de camión o un barco, se emitan CO2. Sin embargo, si veamos este gráfico, se puede explicar cómo se puede reducir el CO2 emisión de esta manera. Arriba se puede ver el caso de hoy. Hay una industria, una fuente de CO2 de combustión que en este ejemplo tiene 110 toneladas de CO2 emitidas en la atmósfera, y por otro lado hay diferentes aplicaciones de transporte como el avión o un barco o un camión de larga distancia que en suma también emitan 110 toneladas de CO2
Es decir, que en suma son 220 toneladas que están emitidas en la atmósfera. Si veamos un futuro o la transición con, en este ejemplo, metano, el principio es de sacar el CO2 en una fuente industrial, por ejemplo, y con el hidrógeno verde se puede producir el natural gas sintético SNG. Y si usamos esto en los modos como el camiones de larga distancia o en barcos, tanto que están emitiendo ahí el CO2, no se reusa el CO2 de la fuente industrial. Así que en suma se puede reducir por menos 50% el total de emisiones de CO2. Y eso también es decir que es el caso peor, porque en este caso usamos una fuente CO2 de combustión fósil, y también se puede usar CO2 de una fuente biogénico, así que sería una reducción de 100%. Pero se puede ver que tanto en el caso peor se puede reducir la total CO2 emisión por factor mitad. Y cómo se puede realizar este concepto. Es claro que hay aplicaciones donde se puede usar la electricidad, la energía renovable directamente, como los coches eléctricas u otros usos. Y es también muy importante de poner un énfasis ahí, que sí se puede usar la electricidad directamente, es la mejor opción. Hay que hacer eso. También sí se puede usar el hidrógeno directamente. Aquí en el segundo paso, también hay que hacerlo, pero hay también otros tipos de aplicaciones donde no se puede usar la electricidad ni de batería, tampoco el hidrógeno. Y un ejemplo para eso son los barcos de larga distancia de contenedores. Y en este caso tenemos una posibilidad de reducir la total emisión metan de CO2 por lo menos por mitad, hasta 100%, como ya he dicho, si se usa una fuente de CO2 biogénica. Y a la izquierda abajo se puede ver una planta que se puede construir hoy de la MAN Energy Solutions, que tiene 50 megavatios de electrólisis produciendo hidrógeno, y a base de eso, con una fuente de CO2, se puede producir metano sintética de fuentes renovables. A la derecha se puede ver un barco que es un ejemplo real de la decarbonización. Es un barco que está operado en el mar norte de Alemania, donde estaba construido como barco de motores a diésel, de heavy fuel oil, y estaba convertido a un motor de dos combustibles, dual fuel, que con gas liquificado, LNG, hoy ya tiene un primer paso de reducción de emisiones, y ahora están también usando una parte de SNG, de metano renovable, como ya he explicado, así reduciendo efectivamente la emisión CO2
y eso está pasando hoy. ¿Ya? Es decir, que es también muy importante para nosotros que nuestros clientes, si están comprando un motor diésel hoy, podemos asegurarles que se puede convertir en un motor de gas que se puede, se puede operar con un combustible neutral de CO2. Así que cualquiera sea el límite de emisiones en los mares del mundo en el futuro, siempre se puede continuar usando este producto, este asset, este motor. Como ya mencionado, el concepto de planta de referencia de MAN se puede ver aquí. Es una planta que tiene todo en un sitio con 50 megavatios de energía renovable y así produciendo suficiente hidrógeno y a base de eso metano que sean 21, más que 21 millones de metros cúbicos de gas natural a base de energía renovable y es suficiente gas natural para combustibles de casi 20.000 coches, casi 500 buses o incluso 2 barcos de océano. Es un ejemplo de una referencia industrial de la MAN, de la metanización, que es la más grande planta de Power to Gas, Power to Metano del mundo, que está ubicado en el norte de Alemania, que está en operación desde casi 7 años, desde 2013. Es decir, que este concepto de Power to Metano no es una visión para el futuro, sino es algo que se puede construir hoy y que ya tenemos bastantes experiencias de la operación de una planta de esa en operación comercial. Unos ejemplos para este tipo de conversión de energía renovable a combustibles a base de hidrógeno es la exportación de energía renovable desde las partes del mundo donde está la buena posición para energías renovables a otras partes del mundo donde la situación es peor. Un ejemplo, si se puede ver, en el sur de las Américas, en Chile, por ejemplo, hay muy excelentes condiciones tanto para la generación de energía renovable de viento, tanto que solar, y se puede producir hidrógeno ahí, y como ya he mencionado, como el hidrógeno es muy complicado de transportar por razón de ser muy bajo de densidad energética, se puede convertir la energía a todas partes del mundo donde se pueden ser usados y así usando las infraestructuras que ya está existente. Y eso es el más fuerte ventaja de combustible como el metano, que ya tenemos los motores de gas natural, que ya tenemos las redes de gas natural en todo el mundo, que ya tenemos los terminales de LNG para la transportación sobre los mares del mundo. Y así que tenemos una solución aquí de norte de África, pero sería el mismo caso en otras partes, como ya mencionado, en Sudamérica,
para exportación de combustibles verdes para por ejemplo, Europa, Alemania o Norteamérica. El futuro también estamos partner con una empresa alemana de hidrogenos que tienen una tecnología de carrier de hidrógeno que también puede ser una solución para el futuro, como ya he dicho, pero hoy se pueden usar las infraestructuras que ya están existentes y tenemos una solución de decarbonización y de ganar dinero con estas tecnologías que se pueden aplicar hoy. Quiero darles un resumen, así que con el Power-to-X, con el hidrógeno, metano o otros combustibles a base de energías no renovables, se puede convertir esta energía de un modo que se puede conservar para largo tiempo. Se pueden usar infraestructuras y tecnologías que están ya instaladas y que ya están disponibles hoy. Y es una solución para aplicaciones que hoy o tanto mañana no se pueden convertir directamente a un uso de hidrógeno. Y para las décadas que vienen tenemos una solución de decarbonización y ya tenemos referencia industrial en operación comercial de esta tecnología y podemos aplicar a un proyecto en todo el mundo con nuestra división de Power. Así que también tenemos la experiencia de construir plantas energéticas en todos los continentes del mundo. Con eso le agradezco, gracias para su interés y estaría disponible a preguntas más tarde en la sesión de Q&A. Perfecto. Muchas gracias, Florian. Ok, vamos ahora a dar inicio a la última presentación, donde vamos a hablar de las soluciones de almacenamiento energético. Esta será una presentación breve para finalizar nuestro webinar y proceder a las preguntas. ¿Ok? Muy bien. Una breve introducción de por qué es importante la relevancia en el almacenamiento energético. Básicamente, podemos observar cómo es que la adición de las mismas energías renovables en los últimos años ha incrementado en el caso particular de la energía solar y la energía eólica. Podemos ver el incremento de aproximadamente 110 gigawatts por año entre 2010 y 2019 y los compromisos que hay para agregar alrededor de 340 gigawatts por año al 2030. Esto eso es lo que básicamente resultará es una capacidad de aproximadamente 5 gigawatts, digamos, de un incremento, más bien de un incremento proporcional de cómo se encontraba inicialmente. Y finalmente, para llegar al compromiso de 2040, se tendrían que agregar alrededor de 400 gigawatts por año. Lo que anteriormente mencionábamos es que todos estos retos que ya se han dicho de la limitada predictibilidad en las fluctuaciones, de las restricciones geográficas, la desestabilización de la red y todo lo que es la generación distribuida, nos está llevando a llevar una transición y hacer un acoplamiento de los sectores directamente en los puntos de consumo, agregando plantas de generación flexibles de respaldo y que realmente puedan ser rápidamente
responsivas a la demanda y a los requerimientos de las redes de transmisión y de distribución. Algo que se puede observar es un decremento del CAPEX, que es prácticamente la inversión inicial en estos proyectos de infraestructura, tanto en la infraestructura fotovoltaica, de una reducción de un 85% desde 2010 a 2019. Lo mismo para la energía eólica, en una reducción del 49%, y en el caso de las baterías, un 85%. Es una reducción muy importante, muy drástica, que incluso sigue siendo a la baja y que permite que los costos nivelados de generación sean cada vez más competitivos. Podemos ver esta gráfica que muestra cómo cada medio año los costos nivelados de generación al 2019 han ido reduciendo en el caso del almacenamiento con baterías, de la energía eólica que está offshore, la energía eólica que está onshore, y cómo también se ha ido monitoreando los costos que pueden ofrecer la energía fotovoltaica. Finalmente también, bueno, quiero mencionar que la descarbonización del uso del calor también es algo muy importante para las alternativas en el almacenamiento energético, y juegan un papel muy importante en el caso de las bombas de calor. Una distribución del uso final de este calor, podemos ver que se va directamente en un 17% a la generación eléctrica, en un 32% al transporte y en un 51% al uso térmico directo, en el uso tanto urbano como industrial. Y solamente de este 51%, el 10% viene de energías renovables, por lo cual se está pidiendo una descarbonización de este segmento, que es muy crítico para poder reducir las emisiones de CO2. Algo que se espera en una transición, en un escenario que sea 100% renovable, es que digamos, que se haga una transición de estas bombas de generación de calor, que ya no sean dominadas por los combustibles fósiles, sino que en 2050 vengan a partir de 100% fuentes renovables. Y la electrificación digamos, de estos sistemas que son básicos, que utilizan compresores para la generación de calor, cada vez se electrifiquen más en las fuentes renovables, para seguir jugando un rol muy importante en la transición. Y otro punto importante es que también los gases sintéticos, que son los que justamente hablaba mi colega Florian, van a jugar un papel importante también para poder ofrecer altas temperaturas que se puedan utilizar y que demande la industria pesada de la construcción industrial. Por otro lado, también quiero mencionar las alternativas a almacenamiento energético que ofrecemos como Man Energy Solutions, no únicamente los sistemas de baterías, que también tienen sus limitaciones tanto en capacidad como en el tiempo de almacenamiento energético, sino que también existen otras maneras de almacenar la energía en sus diversas formas, como puede ser en calor y en frío. Una de ellas que ya explicó ampliamente Florian fue Power-to-X, que también se denomina como generación hacia algo. La X es una incógnita porque puede ser diferentes combustibles sintéticos, como lo que mencionó, ya sea hidrógeno, metano, etanol, entre otros. Por otro lado, también tenemos la denominación CAES, que viene de lo que es Compressed Air Energy Storage, que es almacenar aire comprimido, ya sea en cavidades naturales de la Tierra, y el equivalente, digamos, a nivel industrial, es el AES, que es el Liquid Air Energy Storage, que es almacenar el aire ambiental, que en su mayoría es nitrógeno, oxígeno y otros componentes como argón y otros residuales,
de manera licuada se hace líquido y se almacena por más tiempo de una manera renovable, de una manera libre de carbono y que posteriormente se puede expandir para generar energía eléctrica a través de un expansor y un alternador. Otra de las soluciones que también son interesantes y en donde tenemos algunos casos de referencia ya son las sales derretidas, que en inglés es molten salt energy storage. Estas sales derretidas permiten almacenar el calor a altas temperaturas para posteriormente producir vapor y generar electricidad a través de una turbina de vapor. Y ETES se denomina por Electrothermal Energy Storage, que básicamente es utilizar el CO2 ambiental para comprimirlo y almacenar calor en diferentes tanques y después hacer uso y aprovechar el calor en el uso final, o también almacenarlo como frío y hacer uso final también en sistemas de refrigeración como data centers para poder utilizar la energía también de manera térmica. O en el caso del calor también se puede utilizar para volverlo a introducir en un expansor y regresar la energía de manera eléctrica, ¿no? Despacharla cuando en el caso de las renovables que no puedan dar la potencia en firme, se pueda hacer a través del calor. ¿Ok? Esta es la explicación que básicamente les comentaba, tanto que cada solución va a depender ya sea de una reacción rápida a la red. En el caso de las baterías se puede despachar inmediatamente, o una red híbrida, pero en el caso donde se requiere de más energía almacenada por más tiempo y en mayor volumen, las soluciones del AES, CAES y de las sales derretidas pueden ofrecer justamente el atender esta demanda y evitar la llamada curva Pato, que es la que resulta de las energías renovables. Y también es una muy buena alternativa, que ya tiene varios casos de referencia, a las plantas piqueras que regularmente utilizan combustibles fósiles altamente contaminantes como combustóleo, carbón, etc. Por otro lado, la solución que les comentaba de almacenamiento térmico, tanto en calor y en frío, que todo esto viene de renovables, permite también no solo almacenar energía a largo plazo, sino también poder entregar energía en sus otras formas y hacer uso y despacharla de manera térmica. Finalmente, la sustitución de los combustibles fósiles, que gradualmente se hará de manera transicional a los combustibles sintéticos, puede venir a través de las soluciones de Power-to-X, con la producción de hidrógeno verde y todo lo que es la electrólisis a través de fuentes de renovables. ¿Okay? Por último, quiero nada más mencionar que como MAN Energy Solutions, nosotros somos una compañía que tenemos más de 250 años de experiencia en proyectos de gran infraestructura, tanto en el sector marino como en el sector estacionario, en las plantas de generación, también en turbomaquinaria, y todo esto soportado por nuestro equipo de aftermarket llamado PrimeServe. Nosotros somos parte del grupo de Volkswagen, y también tenemos presencia a nivel global. Tenemos 11 sitios de producción en Europa, 3 en Asia, 30 licencias en 7 países, más de 100 ubicaciones a nivel global donde atendemos a la capacidad instalada, más de 15,000 empleados a nivel global, un revenue de 3.5 billones de euros, y nuestros headquarters, nuestra casa matriz, están en Augsburgo, Alemania. Nosotros ofrecemos soluciones llave en mano. Tenemos la capacidad de la integración de todo tipo de estos proyectos que ya hemos platicado. Tenemos el entendimiento y de todas estas soluciones de almacenamiento, la tecnología. Tenemos un equipo intensivo de ingeniería y el conocimiento al respecto, la capacidad de manejar estos proyectos, el acceso a los suministradores de primera clase, y todo esto soportado por nuestro equipo de postventa.
Entonces, será un gusto atenderlos a todos, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Los que no tengamos oportunidad de explayar y de atender en detalle, con gusto lo haremos a través del correo. En este caso, para storage, habría que dirigirse con mi colega Dominic Hayes, que ya no le di la oportunidad de presentarse al inicio, pero que por favor, si Dominic quiere dar unas palabras también para presentar su participación y él estará respondiendo a las preguntas, con gusto lo puede hacer. Dominic, I don't know if you want to say something very quickly, just to introduce yourself, and in case someone has questions regarding storage, they can go to you. Yes, yeah, thanks a lot for the presentation, and yeah, I don't speak Spanish, so I didn't get most of it, but still warm welcome also from my side. I'm very happy to be here, and yeah, to be here now and to answer your questions in case you have any. Just use the question function of this webinar tool, and myself and of course Florian and Pravin are happy to answer it. Okay, thank you very much. Muy bien, vamos a dar inicio a las breves preguntas. El resto, con gusto, las estaremos atendiendo directamente a sus correos. Hay algunas que están dirigidas al tema particular de hidrógeno, entonces procederé a leerlas y lo que pueda explayar Florian para poder responderla, con gusto lo hará, y el resto lo haremos a través de correo. Ok, tenemos la primera pregunta de Carlos Andrés Velázquez. Nos pregunta, buenos días, ¿las diapositivas serán compartidas? La respuesta es sí. Estaremos compartiendo la información a sus correos. ¿Ok? Siguiente pregunta viene de Renzo Bisbal. Dice, buenos días, muchas gracias por la presentación. Me gustaría saber qué limitaciones tiene la conversión de CO2 a CH4 en términos económicos, energéticos y catalíticos. Floria, no sé si gustas comentar algo al respecto y posteriormente tal vez entrar más a detalle a través de correo. También lo puedo responder rápidamente. Primero, se puede reusar 100% del CO2. La eficiencia de conversión de hidrógeno y CO2 a CH4 metano son 82%, más el calor que está producido con la reacción exotérmica, que tiene un total de eficiencia de 95%. El coste de la planta depende mucho más del tamaño, es decir, que la metanización y la capturación de CO2 son plantas que tienen una economía de escala muy pronunciada, así que si tienes un tamaño de 1 megavatio sería demasiado pequeño, así que sería más que 20 o 50% megavatios para tener un business case, pero en todos casos tienes que tener la electricidad renovable a muy bajo precio, porque son 85% de los costes de operación de una planta Power to Methane son los costes de energía renovable. Espero que eso responde la pregunta. Si no, también estoy disponible para dar más informaciones a través de email. Gracias, Florian. Vamos a leer las siguientes preguntas. Sabemos que estamos ya prácticamente en el límite de tiempo.
esperemos que podamos contar con algunos minutos extras de su tiempo. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿cuál sería la materia prima para producir hidrógeno? ¿Agua? Floria, no sé si gustas apoyarnos con esta pregunta. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro. Siento. Preguntan, ¿cuál es la materia prima para producir hidrógeno? Materia prima. ¿Cómo se dice? Steel, metallic. Es Ajá. una posibilidad de decarbonizar. Hoy no se usa el hidrógeno, hay que convertir las plantas para reducción directa. Así que el cambio no es posible directamente. Otro gran consumidor de hidrógeno hoy son las, ¿cómo se dice? Refinerías. Las refinerías. Bueno, la industria química consume mucho del hidrógeno. Pero también, como ya he presentado, se puede usar también en vehículos de célula combustible, fuel cell. Y ahí se puede, bueno, no consume mucho comparativo que de la industria. Correcto. Ok. Yo creo que esta pregunta la hace Diana Rojas. Con gusto podemos enviar información un poquito más detallada de cómo es el proceso de producción de hidrógeno a partir de la electrólisis. Seguramente ejemplificará mejor los componentes principales para la producción de hidrógeno. Por otro lado, tenemos una pregunta de Carlos Andrés Velázquez. Él pregunta, ¿se tiene algún estimado de la reducción en los costos en el transporte de LMG, Liquefied Methane Gas, con respecto al transporte de hidrógeno? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Liquefied Methane Gas? Bueno, gracias para esta pregunta porque es muy importante de comparar. Bueno, por un lado, al principio todavía no tenemos la infraestructura de hidrógeno liquefiado, así que hoy no se puede decir exactamente cómo serán los costes algún día. En todo el mundo, como yo sepa, hay solo un barco grande de transportación de hidrógeno liquefiado, pero centenares de barcos de LNG de transportación. Es una cosa que ya existen las infraestructuras y el otro factor de hidrógeno que es por un lado tiene un muy bajo contenido energético a volumen, así que si transportas hidrógeno comprimido tienes mucho menos energía transportado que con el metano. Así, por ejemplo, también se usa 700 bar de presión para los tanques de coche. Si no tienes suficiente contenido de energía. Y otro factor muy importante que la temperatura de liqueficación de hidrógeno es mucho más bajo que la del metano. Así que para el LNG, el liqueficado metano, necesitas menos 173 grados Celsius y para el hidrógeno necesitas 250 o menos bajo cero. Así que no puedes transportar de una manera que lo tienes liquefiado en el tanque del barco y puedes usar el boil-off gas para las máquinas sin tecnología criogénica a bordo. Por otro lado, si transportas el hidrógeno
liquificado criogénico, siempre necesitas un sistema criogénico a bordo que también gasta electricidad para que el hidrógeno queda liquificado. Perfecto. Muchas gracias. Voy a leer la siguiente pregunta, que esta va dirigida más al tema de Pravin. Pravin, if you would like to elaborate, please, on this question. Basically, this is from Sebastian Melo. He's asking what is the best configuration for hybrid solution, if it's with the best configuration with a minor cost capex and opex. So what would be battery or battery with fossil fuel? Oh, so it is on the sizing what they need actually. If we are talking about the smaller project, we have shown in a business case actually, if we have good renewables in Colombia, also there are good renewable parts. So the levelized cost of electricity from the renewable is really good or the low, and you can use the diesel or gas genset as a backup for this one, and have the battery to increase the penetration level from the renewable part. So when you don't have demand, so store it and then extend this the energy shifting in the evening, so that you have the better percentage of the renewables in your total power. And in this way you can have best levelized cost of electricity. But on other side, for sure, it will increase your capex point of view also. And what is the fuel cost in particular, on which fuel you are running the power plant, it depends also. In gas, for example, if you can get $5 per MMBTU, it can be cheaper, but still with the efficiency of turbines or engines, when you calculate, it will directly come up to 60-70 dollars per megawatt hour, so 6-7 cents already from the thermal. And when you have the PV part, so which can go below 5 cents per kilowatt hour, the pricing. So in a combination, using battery as an energy shifting, peak shaving, frequency regulation part, increase the renewable energy penetration, then this combination on long-term basis, this will give the best results, best IRR, compared to only thermal or increasing only PV part. Great. So I hope I answer this question. Yes. Thank you very much, Pravin. Okay. Ok, vamos a proceder a leer un par de preguntas más y el resto con gusto vamos a hacerlo explayadamente a través de correos. Muy bien. This one's also for you, Pravin. So basically, Humberto Rodriguez is asking, which is the role of efficiency, of energy efficiency, according to the displaceable charge in the strategic that hybrid solutions, as MAN, we are offering. Okay, is it efficiency about a battery system, or is it from the power plant point of view? I think that from the power plant point of view, as a hybrid entire power plant solution. Okay, efficiency, okay, the round trip efficiency from the battery, whatever we are using, is anyhow in between 85 to 89%. And the power plant is again, so it depends on which type of engine. If we discuss about the MAN engines, again, diesel or gas engines, so it has the efficiency from 45 to 49%. In that range you can go. If you are combining with heat demand and all the parts, so it can go up to higher also. But if we say only power to power this part, so power plant is giving you thermal part is 49 or 48, we assume, and batteries are 86% to 88% in that scenario. And PV is when you achieve the penetration level, so more than 19 to 22%, that is the best thing what you can achieve it.
So then in the combination, as I said, which sizing of that one, so you cannot say exactly the hybrid power plant is giving this is the efficiency, but I told on these three main components, these are the efficiency factors. Then based on how you size the which part, based on that one you can calculate the total efficiency. Good. Thank you very much. Okay. Voy a leer una última pregunta. Actually, this last questions is compounded. I think that could be answered between Florian and Pravin. So it is done by Marta Spindola. She's asking that if there could be a replacement of batteries with hydrogen cells, and like probably one can replace another, or and what sizes should they have? Maybe I can start commenting on that. Basically, you would choose battery as the best option if you have considerably quick times between charge and discharge. No, yeah. Whereas if you want to store the energy for a longer time, you would use hydrogen. So it's there is a best case for each solution. So it's not something it will be complementary. And another point, of course, is cases where you do sector coupling, where you simply can't use electricity as the energy form. So Pravin, maybe you can add. Yeah, this is exactly like it's on the application battery. It was in Dominic's presentation also clarified the fast response timing. If needed, then batteries are better, and what voltage level and this thing. Okay, fuel cells are also possible, but each fuel cell is different, and particularly what applications you need. Then we need to find out what exactly the best solution for you from that point of view. But in general, 1 hour, half an hour response timing, then we can say fast response timing, the battery solution is better. But long response or long duration systems, then the hydrogen part is much more better then. Good. Okay. Thank you very much, both of you. Bueno, con esto vamos a finalizar la conferencia del día de hoy. Al resto de las personas que hicieron sus preguntas, agradecemos mucho su participación. Estaremos respondiendo acordemente a sus correos personalmente. Y cualquier otra duda o inquietud, también estaremos haciendo llegar nuestra información, lo que hemos presentado el día de hoy, junto con nuestros correos. Se pueden sentir con la libertad de dirigir cualquier otra duda a nosotros. Les agradecemos mucho su tiempo y también muchas gracias, Joana, y a la Cámara Colombo-Alemana por este espacio. Elisa, con muchísimo gusto. Muchas gracias a Dominic, Florian y Pravin. Tuvimos una excelente asistencia el día de hoy. Entonces, oportunamente, como dice Elisa, estaremos enviando las memorias del evento y todas las respuestas a las preguntas que nos han hecho el día de hoy. Muchísimas gracias y una feliz tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.